presencia en este plano tierra, su mensaje no fue el que la gente recibió abiertamente. Desde que Cristo se proclamó como Señor y Salvador de la humanidad, la gente no le abrió sus puertas para decir, llegó el Salvador. Dice Juan, a lo suyo vino. O sea, a proclamar las buenas nuevas de salvación. A lo suyo vino. Pero los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Fue rechazado. Pero en nosotros existe un misterio. Para muchos, como los apóstoles, existía un misterio, y es que el llamado de él se convertía en una convocatoria irresistible. ¿Sí o no? A los apóstoles, cuando le dijo, sígueme, ¿qué hizo Pedro y Juan? Dejando las redes, lo siguieron. Cuando le dijo a Mateo, sígueme, dejando la mesa de donde se cobraban los impuestos, dejó todo y le siguió. O sea, yo estoy plenamente convencido, el llamado de Dios es irresistible. Y nos hace rendirnos a sus pies. Fíjense esto, no hay obstáculo. Cuando Dios llama, no hay obstáculo. ¿Me entiende? Hasta el muerto Lázaro salió de la tumba cuando él lo llamó, ven fuera. ¿Cuánto nomás nosotros acá? Cuando Dios llama, su llamado es irresistible. ¿Sabe por qué? Mire, en esto yo entiendo que hay un misterio. ¿Por qué a uno le resbala y por qué a otro es una invitación irresistible? ¿Por qué la diferencia? ¿No se da cuenta que hay entre ese misterio un celaje que nos muestra que hay una predestinación? Que Dios tenía preparado quienes habían de ser salvos desde antes que el mundo fuese. Y al principio, por nuestra ceguera, sentíamos motivados, sentíamos inquietos, pero parecía que no era el momento. O sea, estábamos como mirando, como gallina que mira sal, dicen así, ¿no? O sea, mirando de lado, como que queríamos, pero no queríamos soltar lo que estábamos haciendo. Le voy a decir algo. Nadie en esta vida ha llegado a los pies de la cruz de Cristo por voluntad propia. Nadie. Los hombres no vinieron a la luz porque sus obras eran malas, llamaron más las tinieblas que la luz. Pero nosotros recibimos un llamado de Él. Ven fuera. Sígueme. Ven y ve. Así que cuando Jesús llegó a ministrar al pueblo de Israel, no se consiguió con una estructura social religiosa que lo recibiera como el Mesías. Todo lo contrario, vengan conmigo y vamos a expurgar algunos textos. En Juan capítulo 8, un pasaje muy conocido. Juan capítulo 8, ese pasaje habla de allá cuando digo en el 8:31, y conoceréis, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, él sigue hablando con ellos, y ellos siguen esgrimiendo, mira, nosotros somos hijos de Abraham, no, nosotros somos hijos de Moisés. Al final dice, nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de fornicación. Y él le dice una palabra que es extremadamente poderosa y vamos a usar más adelante. En Juan capítulo 8, él dice en el verso, capítulo 8, en el verso, desde el verso 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si os digo la verdad, ¿por qué
vosotros no me creéis. Óigame esta palabra, óigame bien, grábese este versículo que viene aquí, el 47, ¿qué dice? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Y qué más dice? Por eso no la oís vosotros. ¿Por qué? Se da cuenta que hay un celaje ahí de predestinación. O sea, es decir, hay unos que son de Dios y otros que no son de Dios. Los que son de Dios, aunque estén en tiniebla, la palabra de Dios es conmigo. Por eso él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Me entiende? Es por eso que usted está acucioso de decir, voy a escuchar el mensaje el domingo, quiero escuchar el mensaje el domingo, quiero ver qué Dios me habla el domingo, qué dice el pastor. ¿Por qué? Porque el que es de Dios tiene hambre de Dios, ¿me entiende? Quiere saber más de Dios. Ok. Pero mire lo que dice el 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que este es samaritano? ¿Y qué más dice? Y que tiene demonio. Esa es la manera de recibirlo. No solamente que no es de Israel, sino es un mezclado. Es un mezclado, es un samaritano, es un ligado con el mundo, con los infieles. Pero es que además de eso está endemoniado. En el capítulo 9, ahí mismo, ¿se acuerdan cuando él sana al ciego de nacimiento? Dice el verso 24, váyanse hasta el 24, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. ¿Y qué le dijeron? Da gloria a Dios. ¿Qué más? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, es samaritano, tiene demonio y es pecador. Siguen ahí en el capítulo 10, el verso 33. Vea, déjeme leerle el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Qué dice el 33? Respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te hace Dios. Por eso es que te vamos a apedrear. Porque tú siendo un mortal igual que nosotros, dices que eres de Dios y que de Dios has salido. Ahí está, ahí se dan cuenta que ahí está el choque. No podían aceptarlo, no podían entenderlo, simple y llanamente porque no eran de Dios. Pero, la primera iglesia que se fundó en Jerusalén, ¿quiénes eran sus miembros? Nombre y apellido de los miembros. Bueno, de los diáconos. Bueno, los pastores sí lo deben saber. Eran 120, quedaron, ¿verdad? Quedaron 120. ¿Y eran todos qué? Judíos, todos eran judaizantes. Todos eran israelitas. Por eso dice la palabra, mas a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos. En Lucas 19, leo para ustedes el verso 7, respondiéndole a los judíos, nosotros tenemos rey, que es el César. Lucas 19, 7. Y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Tal debe morir. Y los suyos no le recibieron. El argumento también está extrabíblico para rechazar a Jesús como el Mesías.
escudriñando un poco la internet y buscando los argumentos, he aquí algunos de ellos para que sepamos por qué hoy día no aceptan los israelitas en global a Jesús como el Mesías. Uno, argumentan porque Él es fruto de la fornicación de María con algún soldado romano. Dos, no trajo a los expatriados, ¿se acuerdan? Las 10 tribus que habían sido esparcidas, no los trajo. Tres, no promulgó ni expandió el estudio de la Torá. Cuatro, no construyó el templo estaba construido, lo había hecho Herodes, ¿me entienden? Y ellos van a esperar el que va a construir el templo, y ahí se van a meter tremendo pelón. ¿Se acuerdan? El que va a construir el templo, el tercer templo, cuando lo construya, entonces ahí es donde ellos se van a rendir ante ese, y ese no es. Y la figura de Isaías 53 como el siervo doliente aquel, ¿verdad? Por su llaga fuimos todos curados. Ellos argumentan que eso se refiere a Israel. Y quinto es que Jehová uno es, no tres. Y no es nacido de un varón descendiente del linaje de David. Pero bueno, hoy nosotros podemos rebatir eso, pero no, yo no puedo a alguien agarrarlo por el pecho y decir, tú tienes que creer. No puedo. No podemos. Es gracia. ¿Saben? Yo tengo un grupo celular en los días viernes. Mi esposa y yo vamos a un grupo celular en casa de Juan. Ahorita que ya se está perpetuando en casa de Juan y Zulay. Y vamos a este grupo y siempre llevamos un mensaje nuevo, un mensaje simple, sencillo, algo para compartir 15 minutos. Y a veces yo me impaciento y digo, pero bueno, esta gente, ¿de qué forma tengo que hablarle? Ya no hay de qué hablar. Me dan ganas de agarrarlo. Pero le voy a decir algo. Cuando yo tenía 14 años, hace tiempo atrás, yo oí la palabra y mi hermana y yo aceptamos a Cristo cuando tenía 14 años. Pero aún cuando llegaba gente a mi casa, evangélicos a mi casa, compartían la palabra, todo muy educadamente se recibía, pero igual se despachaba. Pero no fue hasta que tuve 27 años cuando realmente rendí mi vida al Señor. ¿Me entiendes? Cuando realmente lo recibí con mi pastor, que ya partió a los predios celestiales, mi hermano Juan Villanueva, pero él fue el que me guió y puso sus manos sobre mi cabeza, guiándome en oración para recibir a Cristo. Nunca jamás se me olvide ese. Así que estos eran los argumentos por los cuales ellos decían, no, tiene que hacer un varón, pero si es de un varón, el semen de los varones es el engendro del pecado, ¿me entiendes? Porque al primer varón le fue dada la palabra. Entonces el postrer varón, el postrer Adán, no podía ser igual que el primero, porque ya venía asignado con el pecado. Entonces Jesús necesitaría uno que lo redimiera de su pecado, de tal manera que tenía que ser puro y sin pecado, ¿me entiendes? Eso es un tema de otro día. Además de eso, el gnosticismo aseguraba de que Dios es puro y santo y no puede habitar en un cuerpo sumido en pecado, que es nuestro cuerpo, que son totalmente pecados. Así que todos estos eran los argumentos para rechazar a Jesús como el Mesías. Segundo lugar, Dios nos ha dado un Salvador. No tan emocionado, no digan. Dios nos ha dado un Salvador. ¿Sabe? Me conmueve la historia de Simeón. Busquen en su Biblia en capítulo 2. Simeón era un hombre que estaba en el templo permanentemente sirviéndole. Y le había sido revelado en el verso 26 por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Lucas capítulo 2, 26. Lucas capítulo 2, 26. Y dice el 27, oído,
y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la circuncisión de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos. Oh, qué bendición. Yo me imagino en ese momento que estaría trémulo de emoción Simeón tomando al niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación. Aleluya. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. Señor, ya puedes llevarme contigo. Le dijo Simeón, llévame contigo, ya puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque se cumplió la promesa que me dijiste: tú no has de partir antes que tus ojos vean al Salvador. Qué precioso, ¿no? Me conmueve esa parte. También la parte del nacimiento de Jesús está anunciada por los ángeles en el mismo capítulo 2 de Lucas. El anuncio está en el capítulo 2. Pero el ángel le dijo, verso 10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, fue visto de los hombres, declarado por los ángeles, anunciado por los apóstoles a todos nosotros. Pedro dijo allá en el libro de los Hechos: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en tercer lugar, quiero mostrarle las evidencias de la divinidad, de la deidad de Cristo. Óigame, hermano, el mundo va a atacar con todo, lo saben, ¿verdad? Bueno, uno de los temas que va a atacar va a ser la deidad de Cristo. Pero eso no es nuevo. ¿Quién no conoce un testigo de Jehová? De los famosos de la Watchtower, los centinelas, del vigía, el vigía, no sé qué, de esa editorial. Usted ha escuchado lo que, bueno, hoy día dicen que Él es el Salvador, que Él es el guía, pero dígale, Él es Dios. Y usted va a acusar, ahí va a conseguir un tono y dice, no, mira, ya acá, ven acá. Y este es el punto central. ¿Por qué? Porque si Él es creado, entonces toda la creación está bajo pecado, entonces Él tendría que necesitar un Salvador, como ya lo dije antes. Por eso les digo, con mucha sutileza, con mucha habilidad, con mucha diligencia, van a tratar de cautivar, así como hicieron a los Gálatas, y Pablo los amonestó: Gálatas insensatos, ¿quién os movió del evangelio que yo os prediqué? Porque los judaizantes querían meterse de alguna manera. Hoy día tenemos una invasión musulmana en Venezuela, permisada y consentida por el gobierno. Hasta universidades musulmanas están construyendo. Ellos de alguna manera van a traer gente y van a darle su doctrina y van a convencer a muchos y van a expandir con el propósito de desacreditar a Cristo. Lo van a acreditar como profeta, como descendiente de Abraham. Y muchas cosas buenas van a decir, pero cuando usted toque el tema acerca de que Él es Dios manifestado en carne, ay, papá. Y si a eso le añadimos una Biblia nuestra que diga, Él fue manifestado en carne, ahí está listo. ¿Me están entendiendo?
Por eso es que usted no puede ser un evasor de la lectura de la palabra. Usted tiene que leer la palabra, papá. Porque a los más ignorantes los van a cautivar. A todos nos van a atacar. Se van a meter por donde usted menos se imagine. Todos tienen dominio de la televisión, tienen dominio de las redes, tienen dominio de los medios masivos de comunicación, tienen dominio de la imprenta. Van a tener cualquier manera, se le van a meter. Visible, audible o subliminalmente, pero de cualquier manera para tratar de hacerlos mover de este evangelio que yo les predico. Así hablaba Pablo. No creáis a nadie que venga con un evangelio diferente. ¿Quieren una palabra profética? ¿A ustedes les gusta la palabra profética? Le da emoción, ¿verdad? Les voy a decir una palabra profética. No se extrañe que en los años subsiguientes vayan a encontrar un cuerpo que ha sido horadado, perforado en los costados y en las manos y en los pies. ¿Se acuerdan la película del cuerpo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, evidenciar científicamente que no resucitó. Por eso cuando usted ve Discovery Channel o National Geographic, todos esos demonios quieren de alguna manera desacreditar la Biblia y desacreditar a Cristo y buscar evidencias científicas que muestren que realmente no fue así como dice la Biblia. Todo eso busca es desacreditar la palabra. Pero entonces cualquier inocente, ¿verdad? Un hermano que, sí, es verdad. Venga conmigo. Póngase gualdrapa. Tapa ojo, gualdrapa. No haga caso a nadie. Termine así. ¿Qué dice la palabra? Puesto los ojos. Él no mire para los lados. Gringola. Toda esa cuestión. El pasaje que voy a exponer está en Juan capítulo 1, verso 1. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Saben? Voy a desmenuzarlo. En el principio no hay un cero en este principio. El concepto de este principio es que no hay un cero. ¿Me entienden? No hay un punto donde diga aquí empezó todo. No empezó todo. Hay una eternidad. Y desde que yo les voy a hablar, desde ese principio, desde esa eternidad, Dios existe. ¿Sabe? En la introducción de Barclay con su comentario de Juan, dice que para Juan era tremenda, ¿cómo decir? Algo revelador o le fue revelado. ¿Cómo podía Juan hablar tanto a griegos como judíos? Para los judíos, la palabra verbo o logos en griego tenía un poder altamente significativo, porque la palabra tiene poder. La palabra edifica como la palabra destruye. Y dice, por la palabra fueron hechas todas las cosas. La palabra de Dios tiene una energía intrínseca que produce de lo que no hay, lo que hoy existe. Por eso es que cuando usted ve la palabra en la creación, y creó Dios, es un verbo ex nihilo, dice así, ex nihilo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no existe algo que le precede o que no fue formado de algo. Creó Dios. Hágase la luz. No existía luz. Hágase la luz. Entonces, desde el principio era el verbo. Y este era el verbo cuando lo reflejamos en una eternidad. Habla de un presente continuo. Desde el principio siempre ha sido el verbo. Y dice la otra parte. Dice, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. En esta parte, el escritor griego habla así. Estaban como Leonardo y yo, que somos casi de la misma altura, estuviéramos cara a cara viéndonos perfectamente. O sea, había una unidad
pero también había una divisibilidad, ¿verdad?, entre el Verbo y Dios. El Verbo era Dios. Es la última expresión. Miren lo que dice aquí. En el griego, la palabra más importante va primero. Y en el original no se lee como lo leemos nosotros aquí en el español. Y el Verbo era Dios, sino que se lee al revés. Y Dios era el Verbo. En otras palabras, no es en esa deidad, en ese estado primario, en ese estado de comunión, ¿verdad? No está hablando de que Cristo o Jesús es un reflejo de Dios. No, ahí no. Ahí es Dios, es la misma identidad en carácter y en sustancia. Es una unidad, por eso Jehová uno es. Es tremendo. Por eso que cuando Él se manifiesta en carne, verso 14, y aquel Verbo fue manifestado en carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cuando dice así, me encanta el capítulo 1 de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Cuando dice desde el 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera a nuestro Padre por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. El cual es, ahora el Hijo, estando en carne, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, lo que es Dios. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces no soy una creación del Padre, soy la manifestación corpórea de lo que es el Padre en sustancia. Eso, hermanos, nosotros no necesitamos defender la palabra, ella se defiende, pero sí dice la palabra, estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo dijo, yo no quiero conocer a más nadie, a nadie quiero conocer ahora sino a Cristo. Si un cristiano a alguien tiene que conocer, es a Cristo. Yo le decía, ¿cómo usted va a decir que usted confía su vida en Él si usted no sabe quién es Él? Y puede pasar 10 años en la iglesia y puede activar cualquier ministerio o don que Dios le dé o talento, pero usted tiene que conocer a aquel que le salvó. Porque la vida eterna suya consiste en el deleite de poder tener la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Nadie se lo va a enseñar a nadie. Él se va a encargar de enseñárselo a usted mismo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. 2, su preexistencia es declarada. Nuestra esperanza de gloria. Hermano, mire, yo quisiera, ¿verdad?, que todos tuviesen hambre, pero la Biblia es muy larga, pastor. No lea la Biblia entera. Lea lo que es cristología. ¿Me entiende? Lo que es Cristo. Lea Colosenses. Busque los comentarios de Colosenses, que es un libro de cristología total. ¿Sabe por qué el apóstol Juan en su evangelio tiene 98 veces repetido creer, la importancia? Y al final dice, muchas otras cosas hizo el Señor, que si tuviésemos que escribirlas en libro, no alcanzarían los árboles del mundo para cortarlos y escribir todo lo que Él ha hecho. Así que los evangelios son un resumen. Pero óigame, si usted quiere ver una vida plena, dice, usted tiene que conocer quién es su Salvador.
Y donde quiera que usted vaya, usted cae como gato bien puesto, con las patas abajo, bien parado, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque usted queda bien, hablando bien del que usted conoce bien. Pero si después empieza con en la canción esa que quiere que usted empieza a gaguear por ahí, bueno, tenemos que conocer bien la preexistencia de Cristo. En Juan capítulo 8, que ya lo estábamos leyendo hace un rato, Juan capítulo 8, por eso es que hay que conocerlo a Él para poder creer lo que Él dice. Pues si no, lo que Él dice, a usted se le pone turbia la cosa, cuesta arriba. Mire lo que dice Él, por ejemplo, en el 51. Desde el 51, de cierto os digo. O sea, tengan esto por seguro, eso es una muletilla. Que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, ¿verdad? Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y de los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús le dijo así: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Aleluya. Abraham, óigame la píldora que le tiró aquí. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Aleluya! Lo que le digo fue para matarlo, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy. Porque desde el principio es el verbo y el verbo con Dios. Y yo soy el verbo encarnado. ¡Aleluya! No podemos andar con ambigüedades, porque ellos tienen muchas herramientas. Nosotros tenemos esta. Para terminar, en el mismo Juan, yo quiero que usted sepa en quién ha creído y que es poderoso para guardarlo sin caída. Él orando al Padre en Juan 17, ahora pues, Padre, dijo así. ¿Ya? Juan 17. Bueno, como se tardamos, se lo voy a leer desde el 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es que no me puedo aguantar. Déjeme 2 minutos. A mí me encanta este versículo 4. Porque como Él dijo, nosotros tenemos que decir lo mismo, ¿sí o no? Porque Él es el modelo. Entonces, en algún momento tenemos que decir, como dijo Pablo, he acabado la obra. He peleado la buena batalla. Por lo tanto, me está reservada la corona de vida que el Señor tiene reservada ya para mí. Así, algo así dice, ¿verdad? El Señor, cuando terminó su ministerio, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir lo mismo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Acuérdense, tienen que hablar así, porque Él no dio sugerencias, Él dio mandatos que hay que hacerlo. Ahora sí, vamos al 5.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Me está oyendo? ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de la preexistencia y de la eternidad que Él tenía con Dios antes que el mundo fuese. Por eso nadie me venga a hablar de Cristo como el profeta, ningún profeta. Él es Dios. Nadie me venga a hablar de Cristo como el hombre que transformó la ira de Dios en amor hacia la humanidad. Ningún amor. Él es amor. Así lo dice Juan. Dios es amor. Dios nunca ha dejado de ser justo. Por mucho amor que usted piense que Él muestre. Dios es perfecto. Y su palabra es perfecta. Por eso, amados míos, yo les insto a que usted se levante con valentía y diga: yo voy a estudiar a Cristo. Yo no voy a estudiar Ezequiel, ni voy a estudiar Daniel, ni voy a estudiar Apocalipsis, porque eso me va a enredar la vida. Yo necesito tener el fundamento bien primero, bien claro. ¿Para qué quiero hacer una estructura grande si primero no meto el pilotaje? ¿A quién tengo que conocer? A Cristo. ¿A quién tenemos que enseñar? A Cristo. Como Dios que es. Así lo dice el apóstol Pablo a los romanos. En Romanos capítulo 9, Pablo sentía un amor por su pueblo Israel. Y él decía: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales viene la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Verso 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Qué más dice? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro Dios. Nosotros sabemos que no hemos creído en hombre, ni tenemos nuestra confianza en ningún hombre, sino aquel que descendió de los cielos a hacerse hombre. Copien con pasión, capten la palabra, emulen la pasión. En nada estimo mi vida y la considero victoriosa con tal y defender la causa de Cristo, declarar a Cristo a las naciones. ¿Sabe? Si usted no conoce bien al Señor, yo le insto a que usted esta mañana se levante y diga: quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero conocerte más, Señor, quiero conocerte más, quiero tener una intimidad contigo como mi Señor. ¿Quiere hacerlo? Le invito a que se ponga de pie entonces. ¿Quiere hacerlo? Dígale: Señor, necesito conocerte más. Yo no sé cómo este mundo va a atacarme y cómo va a llegar a mi casa, a mi habitación, pero yo quiero conocerte más, mi Señor y Dios. No sé, fue así que dijo Tomás. No sea como Tomás. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Incline su cabeza, por favor. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Rey eterno, Pastor eterno, cuidador de sus ovejas, aquel que dio su cuerpo y su sangre por nosotros, a Él rendimos nuestras vidas. Y que esta gracia por la cual te revelaste a nosotros, que
queremos que por esta gracia aún nos enseñes a conocer a nuestro Salvador un poco más. Pon tú, oh Dios, en cada corazón el deseo, el hambre, la sed, la necesidad de conocerte. Necesito conocerte más, porque este mundo no te conoce y yo quiero hablar de aquel a quien conozco íntimamente, mi amigo Jesús, mi hermano, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. A ti, solo a ti, rindo toda mi vida. Toda mi vida. Todo lo que soy es para ti. Todo lo que tengo es tuyo. Tú eres Dios. A ti sea la gloria. En tu nombre oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano.